Muy buenos días, estimados niños. El día de hoy hablaremos acerca de la población en condición de movilidad, el fenómeno migratorio en Ecuador y las consecuencias de la migración. Bien, la población en condición de movilidad. Primero, ¿qué es la movilidad humana? La movilidad humana se refiere a los procesos concretos que cualquier persona, familia o grupo humano realiza o experimenta para establecerse, ya sea de forma temporal o permanente, en un sitio diferente a aquel en el que ha nacido o habitado hasta el momento. Las personas en condición de movilidad son aquellas que de manera voluntaria o forzada, de forma regular o irregular, han cambiado de residencia dentro o fuera de su país de origen. América Latina fue durante varios siglos el continente que recibió a millones de personas provenientes de diversas latitudes, varias de ellas desplazadas por guerras y hambrunas. Sin embargo, también muchos latinoamericanos optaron por movilizarse a lugares distantes y diversos en búsqueda de mejores oportunidades de crecimiento económico. Las remesas son fondos monetarios que los emigrantes envían a su país de origen, normalmente a sus familiares. Es así que desde fines del siglo pasado hasta los primeros 5 años de las transferencias que enviaban la gran cantidad de migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica y Europa inyectaron ingresos a la región. Con la crisis económica de los países del norte, también los ingresos por remesas han ido disminuyendo y numerosas personas que habían viajado, habían migrado, han regresado de nuevo a sus lugares de origen. Aquí observamos unas imágenes donde podemos ver a migrantes ecuatorianos en otro lugar que no es su patria. También en las imágenes pueden ustedes observar que las personas, ¿verdad?, que cobran las remesas son aquellas que reciben el dinero del exterior. Es decir, que hay una persona que envía dinero, ¿verdad? Les envía dinero y por eso pues es que ha existido pues crecimiento en los países que reciben estas remesas. El fenómeno migratorio en Ecuador. Los periodos políticos inestables, que generaron pocas oportunidades laborales y económicas para la gran mayoría de la población ecuatoriana, trajeron como consecuencia una migración a gran escala. La crisis económica que atravesó el país en el 2000, es decir, en el año 2000, implicó una brecha social muy grande. La desvalorización de la economía, que afectaba especialmente a los grupos menos favorecidos, fue un factor fundamental para que la población ecuatoriana demande mejores condiciones. Se produjo un proceso de migración del campo a la ciudad y de Ecuador hacia Europa, especialmente a España, debido a que compartimos una lengua común. Estados Unidos y Canadá son también países atractivos para el emigrante a nivel mundial. ¿Por qué migrar? Las razones de los migrantes para abandonar su país de origen han sido casi siempre las mismas. Las personas que migran lo hacen por buscar un empleo digno con un mejor salario que el de su país de origen. También emigran para ahorrar dinero para enviarle a sus familias y solucionar deudas adquiridas o lograr que su familia también emigre. Otra de las razones por las que los emigrantes abandonan su país es el de buscar una mejor vida, tanto para el migrante como para sus allegados, es decir, mejorar la condición de vida para las familias. Otra de las razones es dar a sus hijos una mejor educación. Bien, ahí observamos una imagen que refleja, ¿verdad?, el trabajo, ¿verdad?, el cansancio, el sacrificio, ¿no?, que a lo que se exponen los migrantes por dar o brindar mejores condiciones a su familia. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la migración? Tenemos ventajas y desventajas en cuanto a la migración. Una de las ventajas es la adquisición
de buena mano de obra de hombres y mujeres para trabajos duros. También otra de las ventajas es que los países de origen reciben remesas de dinero que los migrantes envían a sus familias. Otra de las ventajas es que los países emisores suelen experimentar un aumento de la construcción de viviendas e infraestructuras, así como la formación de microempresas gracias a estos ingresos económicos. En cuanto a las desventajas ocasionadas por la migración, está que puede aumentar el número de desocupados, tanto nacionales como extranjeros. También existe la desintegración familiar. Pueden producirse también problemas de adaptación, discriminación, violencia y xenofobia. Bien, ahora vamos a realizar las siguientes actividades en nuestra carpeta portafolio. Vamos a analizar de forma sencilla los siguientes conceptos, es decir, que vamos a escribir un concepto, ¿verdad?, de forma sencilla sobre qué es la movilidad humana, qué es el flujo migratorio y quiénes son las personas en condición de movilidad. ¿Sí? Lo que yo he comprendido voy a escribir, ¿verdad?, un pequeño concepto, ¿sí?, sencillo. Puedo ayudarme, ¿verdad?, con la información presentada o puedo también investigar en el diccionario. Bien, la siguiente actividad dice: imagina cómo debería resolverse el problema de la pobreza en los sectores indígenas, afrodescendientes y de mujeres. Escribe tus ideas y preséntalas en clase. Bien, nosotros vamos a escribir entonces en esta parte cómo podríamos resolver el problema de la pobreza, ¿sí? Porque como acabamos de escuchar, ¿verdad?, muchas de las causas que originan la migración, tanto interna, ¿verdad?, como externa. Interna, cuando vienen personas del campo a las grandes ciudades, ¿verdad?, en busca de empleo, ¿verdad? Entonces, esa pues también es migración interna. Ya, entonces, bueno, ¿cómo podríamos nosotros resolver el problema de la pobreza? ¿Cómo creen ustedes que podríamos nosotros resolver la pobreza en los diferentes sectores, tanto indígenas, afrodescendientes y bueno, y en general? ¿Sí? Ustedes van a escribir sus ideas. ¿Cómo ustedes podrían resolver el problema de la pobreza? Tal vez que existan capacitaciones, se promueva una educación, ¿verdad?, un acceso a la educación para crear gente que pueda emprender, crear más fuentes de empleo, ¿verdad? Porque también no es positivo que la gente también deje el campo. Tal vez es bueno que se eduque, se forme como emprendedores, como empresarios o microempresarios, ¿verdad?, con los productos que genera la tierra. Bueno, esas serían una de las ideas, ¿no? Ustedes pueden tener unas ideas mucho más valiosas que pueden compartir, ¿verdad?, o preguntarle a los papitos cómo podríamos resolver el problema de la pobreza. ¿Sí? Bueno, la tercera actividad debemos comentar, bueno, vamos a escribir ahí una idea, ¿verdad?, acerca de cómo se podrían mejorar las condiciones de migración. ¿Sí? Bien, entonces vamos a comentar, en este caso pues no estamos con nuestros compañeros en clase, podemos comentar pues con nuestros padres o nuestra familia, ¿verdad? Y podríamos anotar pues las ideas de cómo podríamos mejorar las condiciones de migración. Bien, entonces así finalizamos estas actividades que realizaremos en nuestra carpeta portafolio.